Buenas tardes, casi noches, querida familia, hermanos y amigos, bienvenidos a un jueves más de nuestros estudios en línea y en vivo, donde semana a semana, como ustedes ya lo saben, estamos estudiando la carta a los romanos, tratando de aprender todas estas verdades doctrinales que a veces mucha gente tiene miedo, ¿verdad? Por lo complejas que piensan que son y que aparentemente son, pues a veces el lenguaje es un poco rebuscado, ¿verdad? Pero creo que gracias a Dios al día de hoy, pues todo ha ido quedando bien claro y además con el objetivo que siempre tuvimos desde un principio, que fue no solamente aprender a tener información, sino saber cómo aplicar esa información para convertirla en formación. Aunque a veces hay ciertos temas donde sí, pues es imposible extraer alguna aplicación práctica, ¿verdad? Como lo será probablemente el día de hoy, pero no por eso deja de ser interesante, no por eso algún día dejará de ser importante. Por ejemplo, hoy que continuaremos viendo las evidencias internas acerca de la deidad de Jesucristo, puede que al instante tú no extraigas una aplicación práctica, pero algún día pues te va a ayudar, ¿verdad? Cuando estés en tiempos difíciles y recuerdes que Jesús mora por la fe en nuestros corazones, pues que quien mora dentro de ti no es Quetzalcóatl, no es una piedra, no es una estatua, algo por el estilo, sino el mismo Dios Todopoderoso, el Creador del universo. Así que vayamos de lleno a nuestro mensaje, bienvenidos a un estudio más y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde porque estamos con bien, porque tú nos das vida. Padre, ponemos en tus manos esta enseñanza pidiendo que tú nos guíes, que seas tú tomando todo el control, Señor, de nuestras vidas, de nuestro entendimiento, de nuestra mente, de lo que escuchamos y que tú quites todo estorbo de en medio, todo tipo de opresión, de distracción, Señor, todo tipo de barrera, y que es únicamente tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones y enseñándonos a través de esta palabra. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a Romanos capítulo 9, que es donde nos quedamos la semana pasada. Estuvimos viendo la semana pasada prácticamente un jueves de 2 por 1, dos mensajes en uno. Hablamos acerca de cómo la elección de quien habla en los primeros versículos es acerca del pueblo de Israel, no está hablando de la elección para salvación de todas las personas que son y serán salvas, sino del Israel nacional, y todo eso quedó bien claro. Fue un tema súper interesante que vale mucho la pena que escuchen. Y luego comenzamos a ver las respuestas a algunas de las objeciones más comunes que se hacen de la deidad de Jesucristo. Todo esto porque en Romanos capítulo 8, en el versículo, vamos a ver dónde nos quedamos, en el versículo 8, hablando de los judíos, bueno, Pablo mencionando de lo que teníamos o habíamos recibido nosotros del Israel nacional, eran además de la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, dice de quienes son los patriarcas, versículo 5, y de los cuales según la carne vino Cristo, y aquí nos quedamos. Cristo no es un ser creado por Dios, Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Hay algunas preguntas que mucha gente hace acerca de la deidad de Jesucristo. Voy a repetirlas sin meditar en ellas el día de hoy. Únicamente haré las preguntas por si tú no estuviste, que veas lo bueno que estuvo y que te pongas al corriente, ¿verdad? ¿Por qué Jesús, preguntan muchos, fue tan misterioso acerca de su identidad? ¿Por qué no reveló su deidad desde un principio? ¿Será, preguntan algunos, que ni siquiera él estaba convencido? ¿Por qué en los primeros 3 evangelios se le llama el Hijo del Hombre? ¿Por qué se le llama el Hijo de Dios? Un título polémico que algunos dicen que significa que fue creado por Dios. ¿Por qué Colosenses 1:15 dice que es el primogénito? Si entendemos que primogénito es el primer ser creado, ¿Jesús entonces sería un ser creado o qué explicación tenemos al respecto? Todo esto lo respondimos ya la semana pasada y vamos hoy a la última pregunta para después de eso entrar de lleno ya no a respuestas acerca de las objeciones, sino evidencias internas de su deidad. Cuando hablo de evidencias internas, quiero decir que este no es un mensaje apologético para la gente que no cree. Para aquellos que no creen tenemos que presentar otro tipo de evidencia externa, hablando del ateo, del escéptico, del agnóstico. Pero para el que cree que la Biblia es la palabra de Dios y que por algunas dudas que tiene, no está seguro acerca de la deidad de Jesucristo, como lo es en el caso principalmente de algunas sectas, como los testigos de Jehová, los mormones, entre otros, es el mensaje de hoy. Entonces,
sí tiene cierto tinte apologético, pero no con la intención de convencer de la existencia de Dios ni nada por el estilo, sino simplemente hacer ver que Jesús no es un ser creado por Dios, sino que es Dios mismo. ¿Por qué? Se preguntan muchos. Última pregunta que quedó pendiente, valga la redundancia. ¿Por qué Jesús estaba en sujeción al Padre? ¿Por qué dijo en Mateo 24:36, hablando acerca de su segunda venida, que el día y la hora no lo sabía nadie, sino solamente el Padre que está en los cielos? Hay mucha gente que se ha atrevido a decir que esta es una evidencia de que Jesús no era Dios, puesto que Dios es omnisciente, y Jesús confirma aquí que no lo sabía todo. La verdad que esta pregunta está bastante interesante, y antes de dar la respuesta, te quiero preguntar, como dijera hace muchos años el hermano Nino Canún, ¿y usted qué opina, verdad? ¿Qué responderías a una pregunta, a un testigo de Jehová, por ejemplo, que llega a tu casa y te dice, oye, si Jesús fuera Dios, lo sabría todo, si lo supiera todo, entonces él sabría el día y la hora. Sin embargo, en palabras de Jesús mismo, el día y la hora no la sabe nadie, afirmó él, ni aun los ángeles del cielo, sino solamente el Padre. ¿Es que Jesús entonces no era Dios? No. Vamos a responder. Quien no sabía el día y la hora fue el Cristo hombre, el Jesús encarnado, que somete el ejercicio independiente de sus atributos a la voluntad del Padre para caminar como hombre, cumplir la ley como hombre, ser tentado como hombre, vencer como hombre, ser crucificado como hombre, y por eso que fue resucitado no por su propia palabra, sino por el poder del Espíritu. Parte de esto lo vimos el domingo en el mensaje de la nueva serie. Jesús fue engendrado por el Espíritu, anduvo en el Espíritu y fue resucitado por el Espíritu, para que su sacrificio fuera justo. Si no hubiera sido como que Dios hizo trampa, ¿no? O sea, me ponen los clavos, pero ay, no me duele, porque en ese momento controlo el dolor. Sin embargo, no fue así el sacrificio de Jesús. Él fue un sustituto justo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Pagó por nuestros pecados sin haber, por así decirlo, hecho trampa, para que de esta manera su sacrificio fuera válido. Entonces, el Cristo hombre, sujeto a la voluntad del Padre, en ese momento, por su propia voluntad, podemos decir, decidió no saberlo. ¿Por qué? Filipenses capítulo 2, vamos a verlo. Un resumen de esto que estoy adelantando. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice la Biblia, Filipenses 2:5, que hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces Jesús, como lo estamos viendo, decide voluntariamente, dice la Biblia, despojarse de sí mismo. No es que era un ignorante que no lo sabía, sino que decidió no saberlo. No es que dejó de tener poder, sino que aprendió o decidió aprender a vivir totalmente en dependencia del Padre. Viví en oración. Porque mucha gente entonces podría argumentar, no era Dios porque oraba a Dios, porque vuelvo a insistir, Él se despoja de sí mismo para depender totalmente del Padre, y como dice en la carta a los Hebreos, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces, Jesús, ¿verdad? Esto es lo que hace, pero vamos a ver cómo no es como algunos piensan, de que después de resucitar, entonces el Padre lo asciende y lo premia y lo corona y le da un premio por lo que había hecho, sino que Él le dice al ascender, Padre, ahorita lo vamos a ver en unos segundos, glorifícame contigo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Él siempre tuvo esta gloria, esta omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, y únicamente en la condición de hombre, para hacernos de testimonio y nuestro ejemplo a seguir, decide vivir en sujeción al Padre. Y es nuestro claro ejemplo, ¿verdad?, de que sí se puede como hombre vivir en victoria y vivir sobre el pecado y vivir en santidad si estamos sometidos totalmente a Dios, porque fue lo que Jesús hizo. De otra forma, pues sería, repito, como una especie de trampa. El cordero tenía que ser un cordero sin mancha,
y esta es la única manera en la que podía ser propiciación por nuestros pecados. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 14. A ver todo esto que te estaba ya adelantando. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Dice la Biblia, acerquémonos pues, perdón, esto ya me fui al 16, desde el 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Si Jesús no se hubiera sometido al Padre, diríamos, ¿cómo nuestra semejanza? Pues en forma de Dios, ¿verdad? Pues cómo no va a resistir al pecado. Sin embargo, hasta el mismo diablo lo tentó, pensó que podía aprovechar esta oportunidad para apartarlo del Padre. Y por eso dice la Biblia, acerquémonos pues confiadamente, versículo 16, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es, querida familia, la razón por la cual él estaba sujeto al Padre, pero no significa que no era Dios. Cuando asciende al cielo, como te lo adelantaba, vuelve a recuperar toda la gloria, poder, etcétera, que tenía antes. Aclaro, gloria que no perdió, poder que no perdió, simplemente se despojó de ellas mientras vivió en la tierra y vivió por voluntad propia en sujeción al Padre. Juan capítulo 17, versículo 1, nos dice esto. Este pasaje es clave para todos nosotros. Este pasaje es indispensable que lo tengamos siempre bien presente. Juan capítulo 17, versículo 1. Dice, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y algunos podrían pensar como que ya llegó la hora de su premio, ¿no? Pero no, vamos a ver de qué tipo de glorificación está hablando. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Fíjate cómo dependía totalmente del Padre. Pero luego dice en el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Si Jesús hubiera sido creado por Dios, entonces habría tenido un inicio. Sin embargo, como lo vimos la semana pasada, Él dio inicio a todas las cosas. Como lo veremos en este mensaje, Él ha existido todo el tiempo, Él es eterno, de modo que no pudo haber sido creado por Dios y tuvo que ser Dios, porque no hay dioses, ¿verdad? Jehová el Señor uno es, y solamente Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente y eterno en el sentido, no solo que no tendrá fin, sino que no tuvo principio. Y vamos a demostrar que Jesús no tuvo principio. Al contrario, Él estuvo en el principio y Él tenía esa gloria. Y nota sus palabras, glorifícame contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En su condición de hombre se despoja de ella, se le entrega al Padre, para darle toda la gloria al Padre, y como repito otra vez, su sacrificio fuera justo y ser un ejemplo a seguir de un hombre que decide vivir en total dependencia del Padre. Pero no es una gloria que ganó en ese momento, sino que él ya tenía desde antes de la fundación del mundo. Ahora, vamos a ver en este mensaje y probablemente en parte del siguiente, porque es mucha la información. Si tienen pluma y papel por ahí, tómenla, si no, váyanse corriendo por una. Vamos a ver ahora algunas evidencias de la deidad de Jesucristo. Ya respondimos algunas de las preguntas más importantes en contra de su deidad, y si alguna de ellas no te convenció su respuesta, pues bueno, con todo este mundo de evidencias no va a quedar ninguna duda de que Jesús, como lo dice el tema de hoy, es Dios. Y vamos a ver, básicamente son 4 argumentos compuestos a su vez de muchos otros puntos y muchos versículos. Por causa de toda la cantidad de material que tenemos que ver, te voy a estar parafraseando, citando algunos, para que tú ya después con calma los estudies en casa, porque si nos vamos uno por uno, aquí nos aventamos yo creo que todo este mes y el próximo,
y el estudio no es precisamente acerca de esto, ¿no? Si estuviéramos viendo un estudio acerca de quién es Jesús, pues bueno, podríamos tomar el tiempo que nos fuera necesario, pero es solamente una de las enseñanzas que estamos viendo dentro de la carta a los romanos, que Jesús, Romanos capítulo 8, versículo 5, es Dios sobre todas las cosas, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en primer lugar, la Biblia establece claramente que no tenemos que adorar a nadie más que a Dios. Te voy a dar algunos ejemplos de cómo la Biblia ni siquiera permitía la adoración a los ángeles. Éxodo 34:14, te los voy a leer, yo los tengo aquí anotados, justo como te decía, para no tener que involucrar tanto tiempo buscándolos, así que solo toma nota. Éxodo 34:14, si no me crees lo puedes verificar, pero te prometo que lo que te voy a decir es estrictamente hablando, o ¿cómo se dice esto? Literalmente lo que dice. Y dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, hablando de dioses con D minúscula, refiriéndose a ídolos o dioses falsos, pues Jehová cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Deuteronomio 6:13, a tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Mateo 4:10, Jesús mismo a Satanás le dice, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Inclusive Juan, cuando el ángel le está dando este recorrido en medio de la visión que tuvo acerca del Apocalipsis, se llegó a postrar en el capítulo 19, versículo 10, y el ángel le dice, levántate, porque yo soy consiervo tuyo y de los que retienen la palabra y el testimonio, adora solamente a Dios. Juan no entiende y 3 capítulos después, en el capítulo 22, versículo 8, versículo 9, se vuelve a postrar. Por eso los ángeles no se nos aparecen, porque si el mismo Juan lo hizo, imagínate con la cultura tan idólatra que tenemos en Latinoamérica, Dios sabiendo la idolatría del hombre nos haría un mal. De hecho hay una especie de culto a los ángeles que practican muchas personas. Pero los ángeles existen y bueno, hoy no es el tema, ¿verdad? Pero aquellos que estudian teología sistemática ya llegarán a el módulo de angiología, donde estarán viendo todo esto. El punto es que se vuelve a postrar y el ángel se para, le da un zape y le dice, ¿qué no entendiste lo que te dije 3 capítulos atrás? No, no le dijo eso, porque no era mexicano, si no así lo hubiera dicho, ¿verdad? Pero le vuelve a decir, levántate, porque yo soy consiervo tuyo, adora a Dios, solamente a Dios, según las palabras del ángel, de la ley y del mismo Jesús. ¿Qué pasaría si alguien te adora a ti y tú recibes la adoración? Lo cual sucede tristemente en muchas iglesias, como el domingo también lo veíamos. Lo que sucedería es que los dos serían reprendidos por Dios, uno por idólatra y el otro por recibir o promover la idolatría. Nosotros tenemos que oponernos a toda forma de idolatría, ¿verdad? Casi no sucede porque lo hemos dejado bien claro, pero cuando por ahí llega algún despistado, oiga, pastor, ¿me das autógrafos? Y ni que fuera Cuauhtémoc Blanco para andar dando autógrafos, ¿verdad? Si fuera futbolista o cantante y no conociera del Señor, pues bueno, pídeme autógrafos, pero, ¿para qué queremos el autógrafo de un cantante cristiano o un pastor? Yo estoy totalmente en contra de la gente que vaya a los congresos con sus ídolos cristianos, artistas, ay, fírmame la playera, y ay, me firmó Marcos Witt, y ay, Jesús Adrián, y ay, Alex Campos, y ahí están como si fueran artistas, ¿verdad? Porque se está promoviendo la idolatría. Lo que les he llegado a decir, por ejemplo, hace poco una persona, oye, le compré esta Biblia a mi hijo, ¿se la puede firmar? Le dije, no se la voy a firmar, pero le puedo dedicar unas palabras. Ya como pastor, ¿sabes qué? Deseo que esta palabra que te lleva sea de bendición para tu vida en tiempos difíciles. Búscala, es la lumbrera de tu vida. No te olvides que aquí tendrás el mejor consejo, ¿verdad? Acuérdate siempre y búscalo, etcétera, etcétera. Jesse Bermúdez, punto, sin firma, porque no damos autógrafos. Entonces es muy diferente esto, dar unas palabras como si verbalmente se lo dijeras o a través de una carta o algo, andar ahí pues promoviendo la idolatría. Pero bueno, el punto es que Dios condenaría tanto al que la promueve como al que la recibe. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Si solamente Dios puede recibir adoración, ¿por qué Jesús recibió la adoración? Y Dios no lo condenó.
Entonces, una de dos, o Dios se hizo de la vista gorda con Jesús, o Dios no se dio cuenta que estaban adorando a Jesús y le dio golpe de estado y le dio baje con el trono y con la gloria. Entonces Dios no sería Dios porque no sería omnisciente, o Jesús es Dios. Creo que si somos honestos, la única respuesta coherente y sincera es aceptar que Jesús recibe la adoración, porque Jesús forzosamente tiene que ser Dios, de lo contrario, ni Dios lo hubiera permitido, ni Jesús lo hubiera recibido. Jesús es adorado por los hombres, Juan 9:38, Mateo 8:2, Juan capítulo 14, versículo 33. Te voy a dar alguno de los ejemplos que lea, te los voy a ir leyendo yo rapidísimo, algunos de ellos. Juan 9:38 dice que le dijo, creo Señor, y le adoró. Mateo capítulo 8, versículo 2. Me voy rapidísimo para atrás, porque es importante que estos sí los tengamos bien, bien claro. Y dice que un leproso se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Cuando Juan se postra ante el ángel le dijo, ponte de pie. Jesús no puso de pie este leproso. Mateo capítulo 14, versículo 33. Vamos a verlo. Mateo 14, 33. Dice que entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo verdaderamente, eres hijo de Dios. Y el 34 que dice, entonces Jesús los pateó y les dijo, pónganse de pie, no me adoren. No, él recibió la adoración, a diferencia del ángel. Lo adoran los ángeles en Hebreos 1:6, los discípulos en Lucas 24, 50 al 52, la multitud en el cielo, Apocalipsis 7 del 9 al 10, y Filipenses 2 del 10 al 11 dice claramente, y todos lo saben, que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que esté en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Entonces la Biblia aclara que hombres, ángeles, discípulos, la gente en el cielo y todo mundo, tarde o temprano, ha doblado o doblará su rodilla para adorar a Jesús. Jesús, al recibir la adoración, nos deja dos conclusiones. O le quiso dar golpe de estado al Padre, o Jesús es Dios. En segundo lugar, vamos a ver al menos 5 ejemplos de muchos que podríamos citar, donde la Biblia textualmente dice que Jesús es Dios. Uno de ellos es Romanos 9:5 que ya leímos, que dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Otro de ellos, Mateo 1, versículo 23. Lo voy a leer, repito, lo tengo aquí anotado. Algunos de ellos los anoté por cuestión del tiempo. Y si llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús no se llamó Emanuel, se llamó Jesús. Entonces, ¿qué pasó? ¿José y María le dieron el avión al ángel? ¿El ángel se equivocó? ¿O nos quiere decir la Biblia que no era el nombre con el que se iba a llamar su nomenclatura, sino el nombre de quien iba a ser Dios con nosotros? Juan 14 del 8 al 11, yo soy el Padre y el Padre en mí. Muéstranos al Padre. Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Claramente Jesús se atribuye la deidad. Juan 20, 27 al 28, Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora veamos en tercer lugar, no solamente que recibe la adoración y que es llamado Dios, sino algunos pasajes de la Biblia donde él dice la siguiente expresión, yo soy. Y para el que no conoce mucho de la escritura, decir yo soy, pues puede ser X, ¿no? Así yo soy aquel, yo soy el tuercas, yo soy Jesse, pero yo soy era un término que los judíos ni siquiera se atrevían a decir, porque así es como Jehová se reveló a Moisés. ¿Quién les voy a decir que me envió con ellos? Diles que yo soy te ha enviado. ¿Por qué? Porque cuando hemos estudiado acerca de los atributos de Dios, sabemos que es tan grande y tan inigualable que no hay forma de describirlo. Intentamos con sus atributos entenderlo, pero es un error creer que Dios se limita a esa descripción. Es un error creer que Dios es la suma de esos atributos. De hecho, Él es todo eso al mismo tiempo. No son atributos que Él tiene, son atributos que son inherentes a Él, que conocemos porque emanan de Él. Dios no tiene amor, Dios es amor. Por eso cantamos que Él es el gran yo soy. Cuando Jesús dice yo soy, Él, para el hebreo entendido o el judío entendido, está afirmando que Él es Dios.
y vamos a ver que tan es así que se escandalizaron y por eso lo mataron. Juan capítulo 4, versículo 25 y 26. Vamos a ver 5 pasajes bien interesantes. Perdón si estoy yendo como merolico rapidísimo, pero como te dije, hay que sacar pluma y papel para anotar y ya después ver esto con calma, o cuando acabe la transmisión igual puedes esperar un minuto a que sube el video y volverlo a escuchar y ponerle pausa e ir tomando nota. Juan capítulo 4 versículo 25. Dice, le dijo la mujer, si es que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Cada vez que Jesús dice yo soy, no solo está hablando acerca de la persona de quien está hablando en ese momento, o sea, no solamente está afirmando que Él era el Mesías, sino al decir yo soy, se está atribuyendo también la deidad. Juan 8, capítulo 57. Vamos un poco para adelante. Dice, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Si Jesús no hubiera querido afirmar su deidad, él pudo haber dicho, yo existo antes de Abraham, Abraham fue creado después de mí, yo soy el creador de Abraham, pero fíjate cómo deja el yo soy para el final. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y tan claro les quedó lo que estaba afirmando que dice el 59 que tomaron piedras para arrojarlas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio se fue de ellos. Mis hermanos, Jesús no solo está hablando aquí de su preexistencia, sino de su deidad. Al decir yo soy, se está atribuyendo a él el nombre de Jehová. Por eso los judíos se enojaron. De lo contrario, simple y sencillamente lo hubieran tachado de loco, o de hereje, o de blasfemo, ¿verdad? Este cuate está re Lorenzo, dice que existe antes de Abraham. Pero ¿qué pudo haber causado tanto enojo que lo quisieron apedrear? Que él se atribuyó el título del yo soy. En Marcos 14, 60 al 64, Marcos 6, 45 al 52, repito, Marcos 14, 60 al 64, Marcos 6, 45 al 52, Mateo 14, 22 al 27, vas a encontrar otra vez la expresión de yo soy. Algunas versiones quizá no lo tengan tan claro, pero si tiene la Reina Valera te darás cuenta en la 1960, por eso es la versión que recomendamos para un estudio profundo, ¿verdad? Que es así como él se presenta. Hay otras versiones, como la traducción del Nuevo Lenguaje Actual, ¿verdad? La nueva traducción viviente, cosas por el estilo, que nos ayudan a entender un poco mejor, como para tu devocional del día a día, pero es indispensable que para el estudio profundo, mi recomendación es que después de haber leído esta versión, donde te quede un poco más clara la idea, pues vayas a la Reina Valera 1960, porque además todas las herramientas de estudio, los diccionarios como el Strong's, por ejemplo, están basados en esta versión, que es, en cuanto a las versiones cristianas, la más apegada al original. Hay versiones como la NBI, que bueno, la gente busca mucho, pero que tiene muchos pasajes que no están tan claros. Nosotros en la librería de Villanueva para el Mundo Toluca únicamente tenemos 2 versiones de Biblias, la Reina Valera 1960 y la nueva versión de las Américas, que es una versión reciente, muy apegada a los manuscritos originales también. Y bueno, fuera de esas 2, no es que las demás sean malas, repito, llegamos a tener para adolescentes de repente alguna otra que no hay en estas versiones, pero siempre recomendamos que cuando alguien ya esté estudiando, pues a fondo sí sea basada en una versión mucho más apegada. Y que tengas muchísimo cuidado cuando te enseñen algo que suene novedoso, polémico, cuando hay un pasaje dudoso, hay una doctrina que pues no habías escuchado antes, ¿verdad? Que tú mejor pues vayas a constatar con estas versiones que es exactamente lo que quieren decir. Que no te vayas con la finta de, mira, aquí leí y ya estuvo, porque pueden traer algunas cosas que lleguen a confundir. Vamos a ver otro pasaje más, donde Jesús, cuando es juzgado, se confiesa como el Mesías. Mateo capítulo 26, versículo 64. Fíjate.
Mateo 26, 64. Dice la Biblia, bueno, desde el 63, está en el concilio y dice la Biblia que Jesús callaba y entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Mateo 27, versículo 11. Jesús puesto en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, ¿eres el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices, y lo mismo sucede en Lucas 23, 3. Esto suena como que está evadiendo, ¿verdad? Pero para un judío en su cultura, esta era la forma de responder, no necesariamente a través de un sí o de un no. Tan les quedó clara su afirmación que por eso lo terminaron crucificando. Ahora, Isaías 44, versículo 6, dice, yo soy, pero además añade, el primero, y yo soy el postrero. Es Jehová hablando, y añade, y fuera de mí no hay Dios. Si solo Dios es el primero y solo Dios es el postrero, ¿por qué Jesús, quien está hablando, si lees todo el capítulo 22 de Apocalipsis, termina al final diciendo, yo soy, igual que Isaías 44:6, el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último? Fíjate esta comparación de estos dos pasajes. Isaías 44:6, Jehová hablando. Apocalipsis 22 del 12 al 20, Jesús hablando. Isaías, Jehová inicia diciendo yo soy. Apocalipsis, Jesús inicia diciendo yo soy. Isaías, Jehová afirma yo soy el primero. Apocalipsis, Jesús afirma yo soy el primero. Isaías, el Padre, Jehová, termina diciendo el postrero. Apocalipsis, Jesús concluye diciendo, además del omega, soy también el último, el principio y el fin, el primero y el último. Creo que tenemos que ser ciegos o muy necios para no querer ver, reconocer, darnos cuenta que exactamente lo mismo que dice un pasaje lo dice el otro. Lo único que cambia es quién lo dijo. En uno Jehová, en otro el Hijo. Conclusión, el Hijo tiene los mismos atributos de principio, de fin del Padre, se adjudica el mismo nombre del yo soy, por lo cual no queda duda que el Hijo tiene que ser Dios. Si todo esto no nos ha convencido, vayamos en quinto lugar a Mateo capítulo 37, a ver otro pasaje más. Perdón que los traigo de aquí para allá, pero es la única forma de dejar bien clara la deidad de Jesucristo. Y como dije al principio, quizá no sea un tema tan práctico el día de hoy, pero el día de mañana es importante para poder defender tu fe y saber en quién has creído. Mateo 13, versículo 37, dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Estamos en Mateo 13, versículo 37. Y dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es la que no ve, es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así se hará en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre, Jesús, a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Fíjate qué par de cosas tan interesantes. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Si Jesús no es Dios, ¿por qué dice que son sus ángeles si fueron creados únicamente por el Padre? Hay quien responde, es que es un grupo de ángeles, dicen testigos de Jehová, por ejemplo, que están bajo el dominio de Jesús, pero no son todos. Es la réplica que ellos dan, así como hay autoridades en los ángeles, ¿verdad? Y algunos están a cargo de otros, pues también Jesús está a cargo de un grupo de ángeles. Bueno, te la tomo por buena, está bien. Pero viene el segundo argumento, no solo dice que enviará a sus ángeles, sino que añade, y recogerán de su reino. Y aquí no puede haber otra respuesta o explicación alternativa, porque mis hermanos, grupos de ángeles puede haber muchos, pero reino de los cielos solo hay uno, y la Biblia dice que le pertenece a Jesús. Digan conmigo en casa, uyuyuy, ayayay. Y para quienes dudaban de la deidad de Jesucristo, este pasaje hace que se les caiga el cantón, porque si lees
los versículos previos y los siguientes, claramente la Biblia deja ver que está hablando del reino de los cielos, y la Biblia dice que tanto los ángeles como el reino le pertenecen al Hijo. Enviará a sus ángeles y recogerán de su reino. En sexto lugar, Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No se hace una diferencia entre Dios y el Verbo. No solamente dice que el Verbo era con Dios, sino que dice que el Verbo era Dios. Y dice el 2, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Como vimos hace rato, entonces Jesús no fue creado cuando vino a la tierra, Él ya existía, Él es creador de la tierra. Por eso en Génesis 1:1, la Biblia dice en plural que Dios dijo, hagamos, ¿verdad? Perdón, no es Génesis 1, en Génesis 1 cuando hizo al hombre, y Génesis 2, al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo que nuestra? ¿Con quién estaba hablando Dios? Pues estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y por eso en plural dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Este versículo de Juan 1:1 es tan contundente que la traducción, ¿cómo le llaman? Hasta se me fue el nombre, la versión de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras que hicieron en 1950, hay versículos que de plano borraron y que ni ellos saben, que le dices, a ver qué dice aquí la Biblia y no lo encuentran, y en este le cambiaron, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y como dice, y el Verbo era Dios, y queda clarísimo que Jesús es Dios, le modificaron y dice, y el Verbo era un Dios. O sea, lo quisieron arreglar y lo dejaron peor, porque entonces, según su versión, ya hay dos dioses, el Verbo y Dios. Porque está hablando de una correlación entre Dios y el Verbo, y no está hablando en el contexto de un Dios falso, está hablando de que el Verbo era con Dios, y que ese mismo Verbo era el Dios del que estás hablando 3 palabras atrás, en el mismo versículo. Entonces, queriendo arreglar el caldo, le echaron más agua a los frijoles, y lo echaron a perder. Primera de Jesse capítulo 10, versículo 12, ¿verdad? Lo echaron a perder porque según ahora su versión, pues ya hay más de un Dios. Hay al menos 2 o más. La respuesta pues es evidentemente que su versión manipulada y modificada en 1950 está mal y la modificaron porque no les convenía, pero lo que dice el original es que el Verbo no solo era con Dios, el Verbo era Dios. Juan 10, 27 y 38, hace rato creo que ya lo mencioné, pero lo tengo aquí en la lista. Yo y el Padre uno somos, el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Versículo 9, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Juan 10, 19, Jesús nos da autoridad sobre el reino de las tinieblas. Todo esto no lo pudo haber hecho si no fuera Dios. Y por último, vamos a concluir. Me fui tan rápido pensando que no me iba a dar el tiempo que ahora hasta nos va a sobrar. ¿Cómo la ven? 10 minutos de tiempo para que se vayan allí a dar la vuelta a la cuadra, a caminar 10 minutos, a pasear al perro, a lo que sea. Vamos a terminar viendo que Jesús tiene atributos que solo pertenecen a Dios, que no tiene ningún hombre, que no ha tenido ningún profeta, ni patriarca, ni apóstol, ni nada de nada, y que únicamente corresponden a Dios. Por lo tanto, si Jesús los tiene, Jesús tiene que ser Dios. Jesús es omnisciente. En Mateo 16, 21, Jesús revela que sabía lo que pasaría con él. En Mateo 24 y 25 nos habla de los eventos del futuro. En Marcos 2, 8 nos revela que conocía los pensamientos de los hombres. Y en Lucas 19, 29 al 30, aunque sabía lo que ocurría a distancia. Ciertas cosas, como hace rato lo vimos, si no le eran reveladas por el Padre, a quien se sujetó, como ya quedó claro, hablando acerca de su segunda venida, en ese momento él dijo, solamente la sabe el Padre que está en los cielos, pero esto ya quedó claro, era el Cristo hombre, no el Cristo glorificado. En segundo lugar, era omnipotente, Mateo capítulo 28, además de todos los milagros que él hizo. La Biblia nos enseña en el versículo 18 que Jesús se acercó y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tenía todo poder. Era omnipresente, Mateo capítulo 18, versículo 20. A ver, este pasaje está bueno para que se queden meditando en él.
porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si Jesús es un ser creado por Dios, ¿cómo puede estar en muchos lugares al mismo tiempo? En este momento estamos tú y yo reunidos en su nombre y Jesús está en medio de nosotros. Pero seguro hay cristianos en Turquía, en Ucrania, en Estados Unidos, en Colombia, reunidos en su nombre y también está en medio de ellos. Entonces, o el Padre creó a muchos Jesuses, o fue el primer ser humano clonado y no lo sabemos, o Jesús es Dios. Otro pasaje bien interesante es Juan capítulo 3, versículo 13. Juan capítulo 3, versículo 13. Fíjate este está que nos rompe los sesos. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Fíjate, es Jesús en la tierra diciendo que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Y que ese que descendió era el Hijo del Hombre, que estaba hablando en la tierra, pero afirmando al mismo tiempo que estaba en el cielo. Entonces, quien dijo en Mateo 24:36 que el día y la hora no la sabía nadie, era el Hijo del Hombre estando en la tierra, no el Jesús glorificado que estaba en el cielo. El Hijo del Hombre que estaba en la tierra estaba diciendo que al mismo tiempo estaba en el cielo. ¿Por qué? Porque es omnipresente. Jesús es eterno, como ya lo vimos en Juan capítulo 1, en el versículo 15 lo confirma. Otros pasajes que hablan de esto son Juan 8, 57 al 58 y Miqueas 5, versículo 2. Jesús es el único ser sin pecado, Juan 8, 46. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno, Romanos 3, 10. Si Jesús no fuera Dios, no sería justo o sería otro Dios. Entonces, o la Biblia miente, o hay más dioses, o Jesús es Dios. Jesús es inmutable, Él no cambia. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Vamos a verlo. Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Tiene el poder de perdonar pecados. Marcos 2, del 5 al 7. Lucas 7, 48. Efesios 1, 7. ¿Por qué si solo Dios perdona pecados? Tiene el poder de dar vida eterna. Juan 10, 28, vamos a verlo. Y también anota el capítulo 17, versículo 2. Si no fuera Dios, Él no podría dar vida eterna. Un ser creado no puede dar vida eterna. Y Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. No dice, y el Padre les da por mi sacrificio. Se atribuye a Él la capacidad de darla. Además, juzga al mundo. Juan capítulo 5, versículo 22, dice la Biblia, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Jesús juzga al mundo. Mateo capítulo 8, versículo 26, lo vemos controlando la naturaleza como ya todos lo sabemos. Y bueno, voy a repetir los atributos: omnipotente, omnipresente, eterno, sin pecado, inmutable, perdona pecados, da vida eterna, juzga al mundo, controla la naturaleza. Estos son atributos únicamente inherentes a Dios. Si Jesús las tenía es porque Jesús es Dios. Mis hermanos, la semana pasada respondimos las principales objeciones acerca de su deidad. Todas tuvieron respuesta. Sin embargo, no hay una contrarréplica a los argumentos a favor de su deidad. Vuelvo a repetir, réplica a las objeciones en contra de su deidad, sí hay. Réplica a los argumentos a favor de su deidad, no hay. Quizá dos o tres, ¿verdad? Pero hay pasajes tan claros y contundentes que hoy vimos que no tienen réplica, de modo que la conclusión es que Pablo en Romanos 8, versículo 5, cuando dice que 9, versículo 5, que Jesús es Dios sobre todas las cosas, tenía razón. Jesús es Dios. La siguiente semana continuaremos hablando del resto del capítulo 9 de Romanos, ya hablando o adentrándonos acerca de la elección de Israel, que era el contexto principal, pero valía la pena detenernos en esta afirmación que hace acerca de Jesús, mencionando que desciende de los patriarcas, pero en medio de esa mención, lo cual es el contexto, hace una afirmación que no podemos ignorar y que tuvimos que detenernos, parte del mensaje anterior y este. Creo que con esto ha quedado confirmado todo acerca de la deidad de Jesucristo, así que dile al de al lado que no le digan
que no le cuenten, para que no te chamaqueen mis hermanos, y la próxima que vayan testigos de Jehová a tu casa, que son principalmente los que atacan su deidad, porque hay otros que tampoco creen en su deidad, pero no se lo dicen a nadie. Pero estos que andan de casa en casa, ¿verdad? Ya tienes aquí tu lista, no para pelear, para contender, para humillarlos, sino para en amor, con misericordia y orando que Dios abra sus ojos, tú sepas explicarles que están equivocados, que Jesús no fue creado por Dios, que Jesús es Dios y es el creador de todas las cosas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde noche porque tú nos das vida, porque estamos con bien y porque hemos podido estudiar tu palabra. Ha sido mucha información y tendremos quizá que volver a escuchar esto y procesarla, Señor, pero te pedimos que de acuerdo a todo lo que hemos visto, podamos retener la esencia o al menos algunos de los argumentos más importantes y de mayor peso, Señor, primeramente para tener la firme convicción en nuestro corazón de que Jesús es Dios, lo cual nos lleve a estar agradecidos contigo porque quien pagó en la cruz no era un ser humano común y corriente, sino que tú mismo en forma de hombre nos amaste tanto que decidiste no solo, Señor, pagar por nuestros pecados, sino vivir como hombre, ser tentado como hombre, perseguido como hombre, crucificado como hombre, humillado como hombre, y resististe dándonos testimonio que sí se puede resistir cuando se vive en sujeción al Padre, Señor, y dándonos testimonio de tu grande amor para con nosotros. Gracias en segundo lugar porque esto, Señor, nos recuerda que quien habita, según Efesios 3:20, Jesús por medio de la fe en nuestros corazones, no es cualquier espíritu, Señor, o cualquier persona, sino que tú mismo, Señor, estás en nosotros, habitas en nosotros. Gracias, Señor, por tan grande amor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque hoy nos queda claro que Jesús es Dios y que no hay lugar a dudas, Señor. Te pedimos que tú pongas personas en nuestro camino que están sinceramente equivocadas para que sean abiertos sus ojos y seamos instrumentos para revelar tu verdad. Guárdanos de la contienda, del orgullo, de la soberbia, de la vanagloria, Señor, que nos llevan al conflicto intencional y que, Padre, podamos con amor presentar la verdad de tu palabra y defenderla y que los ojos de todos aquellos que tú quieras sean abiertos. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, no se pierdan las cápsulas que ya estamos reestrenando esta semana. No sé si hoy debe salir ya la primera de Ni Muy Muy ni Tan Tan. La próxima semana estarán saliendo las demás. Mañana tenemos estudio presencial de matrimonios. Yo estaré compartiendo con ustedes la segunda parte del tema titulado Matrimonios discípulos de Ananías y Zafira. Y la primera parte la podrás ver mañana, que se estará subiendo a las 7 de la tarde aquí en mi página de Facebook. El domingo nos vemos, le toca en el primer servicio a las 8:45 compartir a Mónica Alducin, mi mamá, en Vida Nueva para el Mundo Toluca, con un mensaje que será de gran bendición para todas las familias, y un servidor con la segunda parte de nuestra nueva serie, Dunamis, una iglesia con poder, en el segundo y tercer servicio a las 11 de la mañana y 1:20 de la tarde. Que Dios los bendiga, pasen bonita noche, aunque no oscurecido, está bien raro este horario, ¿verdad? Estamos despedidos.